Quisiera hablar sobre la mujer. I would like to speak about the woman. ¿Y por qué hablar de la mujer? And why speak about the woman? Cuando ahorita que nosotros hemos estado en un proyecto de televisivo por cierto tiempo, Now that we are in this television project for quite some time, hemos encontrado algo impresionante. we found something impressive. Nosotros no hemos tenido llamadas por problemas de doctrina. We have not had calls due to doctrine problems. Hemos podido encontrar que los pastores no se preocupan porque estemos diciendo alguna cosa doctrinal. We found that pastors are not concerned because we're saying something that's wrong in doctrine, Pero sí están preocupados por el liderazgo de la mujer en la iglesia. but they are very worried about the leadership of the woman in the church. Ha sido la mujer colocada como un problema cuando la mujer es líder dentro de la congregación. The woman has been placed as a problem when in fact she is a leader in the congregation. Y se han transmitido valores culturales a la iglesia como que si fueran los valores reales que se deben tener. And cultural values have been inserted into the church as if they were the real values that we ought to have. Muy interesantemente encontramos en la Biblia que en Efesios capítulo 6, verso 2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con Very promesa. interesting, we find in Ephesians that it says, honor your father and your mother, and that is the first mandate that is given to us. Después nos lo dice ese mismo referencia a ese texto en Éxodo 20, 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. And that same reference to Exodus 20th, it tells us to honor your father and your mother so that your days will be longer. Y por último, en el libro de Deuteronomio también nos los dice, pero ahora dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. And in Deuteronomy, it says, for your days to be lengthened and for you to be well on the earth. La primera función que nosotros vemos en la mujer, en la sociedad, y que casi todas las sociedades en las culturas le dan el lugar, es como madre. The first function that we see in society in almost any culture is the woman as a mother. Y este ha sido el funcionamiento número uno que la sociedad le ha entregado a la mujer. And this has been the number one function that society has given to the woman. Por mucho tiempo hemos pensado que la mujer es solamente para ser mamá. For a long time, we've only thought of the woman as a mother, that she was made to be a mother only. Y hemos visto, ya el apóstol nos explicó desde la perspectiva histórica cómo diferentes fenómenos sociales han ido desmejorando los valores dentro de la familia. And the apostle explained to us how in society they have been devaluing the value of the family, the purpose of the family. Aunque la misma sociología nos dice que la familia es la base de la sociedad. Although it is sociology that tells us that family is the fundaments of society, foundation. Entonces, cuando nosotros podamos ver que la familia es la base de la sociedad, So when we can see that family is the foundation of society, nosotros empezamos a buscar cuáles son los valores fundamentales en la familia. we will look at the fundamental values in the family. Pero en el siglo donde estamos viviendo una situación muy problemática y es que estamos en lo que se puede denominar la crisis de la familia. But the age that we are living in, we can describe this as the family crisis era. La iglesia está inmerso en esto. The church is immersed in this. Dentro de lo que sucede en la sociedad, la iglesia está viviendo en un tiempo donde cada día es más difícil ver familias que no estén mezcladas. Within what is happening in society, it is now being difficult to see families that are not mixed. ¿Qué quiero decir con familias mezcladas? What do I mean by mixed families? Familias que son conformadas por los hijos de uno, los hijos del otro y los hijos de los dos padres. The families that are made up of children of ones, children of others, and children of both parents. Porque el divorcio es una de las marcas fundamentales de la sociedad. Because divorce is one of the fundamental marks of the society. Como una marca, como un hito, como un milestone para la vida familiar,
Hoy la edad promedio para el primer matrimonio es a los 29 años. And due to this, the age for marriage is the age of 29 Para los hombres. for men. Y para las mujeres es alrededor de los 27 años. And for women is around 27 years of age. Este es en el momento de la historia que esto ha alcanzado el número más alto en averaje. In this moment in history, this has reached the highest average. En el 2013, solamente un 4% de las personas entre 18 a 32 se casaron. In 2013, only 25% of people were married Entre 18 a 32. between 18 and 32 years of age. Si lo vemos en el año 1960, And if we look at the year of 1960, un 65% del mismo grupo de edad se casó en ese tiempo. about 65% of the same age group was married during that time. En 1960, In 1960, las mujeres de entre 15 a 24, que representan el 40% de las madres con bebés, the women between the 15 and 24 years of age that represent 40% of mothers with children, hoy en el 2011 solamente en ese grupo de edad teníamos un 22%. today in 2011, just in that age group, we had 11%. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? La gente no está viendo la familia como un lugar donde realizarse. People are not looking at families as a place to come, as a goal, as something that makes them feel fulfilled. Se le está quitando al hecho de vivir en familia como el lugar importante donde cada uno de nosotros podemos estar. The fact that a family is something important where each of us should partake of is being taken away. Por lo tanto, estamos en un momento donde familia como tal está siendo derribado como un concepto necesario para que la sociedad pueda avanzar. Therefore, we are in a time that family as a whole is being taken down due to society. Uno de los detalles interesantes que está sucediendo en la sociedad norteamericana One of the details that are happening in the North American or the American culture es que cuando una mujer nace en este país, is that when a woman is born in this country, se espera que tenga un número en averaje 1.9 hijos. it is expected to have an average 1.9 children. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what I mean by this? Que no se está ni siquiera esperando que haya un reemplazo de la sociedad. They're not even waiting for a replacement of society to come. No hay una tasa de reemplazo. There's no tea or no cup of replacement. Rate. En Europa esto aún es peor. In Europe, this is even worse. Pero quiero que vayamos a algo más. And I want us to look at something else. Alrededor de 3 millones de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, adultos han tenido un hijo en algún momento de sus vidas. Around 3 million of people that are lesbian, bisexual, homosexual, transgenders have had a child at some point in their lives. ¿Qué quiere decir esto? And what does this mean? Que, fíjese esto, mujeres que son menores de 50, que se identifican en este grupo Women that are under y 50 que, o years que old viven con una pareja, that live with a partner, todas ellas tienen un hijo menor de 18 años. they all have a child that is under 18 years of age. Algunos hombres también. Some men as well. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? What are we going to do as a church? Cuando empezamos a revisar todas estas estadísticas que son muy interesantes y aunque no estamos fuera de la Biblia, el hecho de ser familias, When we review the statistics, and although we are outside of the Bible, being a family, vamos a entender que se presentan dos fenómenos psicológicos o sociológicos en el mundo para el día de hoy. we find two phenomena in the sociology world that are presented today. En primer lugar es el fenómeno machista o el macho man, The first phenomenon is the manly man, or the macho man, que predomina en muchos países, por ejemplo, latinoamericanos, del Medio Oriente, that is usually in Latin American countries or Eastern que countries, establece claramente that establishes clearly que
el hombre es bueno solo para tener hijos. That the man is only good to provide or produce children. El hombre es muy bueno en esto. He is very good at this. Pero también tenemos un fenómeno en las sociedades más modernas o los países industrializados But we also have a phenomenon in the industrialized places que se or llama countries feminismo, that is called feminism. que establece que el hombre para lo único que sirve It establishes that men are only good for es para tener hijos. having children. O sea que los dos fenómenos tienen un objetivo muy común o un lema muy común. So both of these phenomena have something, an objective that is in common. Y todo esto ha llevado a poner a la mujer en una situación donde la mujer está perdiendo su lugar en el hogar, en la familia, y está siendo desplazada para hacer las funciones que Dios ha colocado al hombre. And all of this has taken the woman to be placed somewhere outside of her function in the family. Esto porque estamos pervirtiendo en primer lugar el valor de lo que es la familia, And to begin with, because we are perverting the value of what the family is. y en segundo lugar porque estamos colocando a la mujer en un lugar donde la Biblia no lo ha colocado. And second, because we're placing the woman in a place where the Bible has not. Por lo tanto, la mujer ha sido colocada fuera del hogar So the woman has been placed outside of the home. y se han colocado en el hogar o en la familia otros entes para traer la formación en la casa. And in the family or in the home, other entities have come to take the place of the woman. La Biblia Fulfill her dice en function. Proverbios, In Proverbs, the Bible says la mujer sabia edifica la casa. that the wise woman edifies the home. Una expresión clave y clara para este tiempo. A key expression for this time, Desde los 60, las sociedades industrializadas empezaron a ver la necesidad de que en los hogares hubieran dos personas trabajando. beginning in the 60s, they began to see how it was necessary for two people to be working in home, at the house, Fuera de la casa. outside of the home. Y que el papá y la mamá fueran a recibir los recursos económicos necesarios para poder levantar una familia. And for the mother and the father to go out and find the resources necessary to raise a family. Y ya la tecnología ha llevado a tal punto que en la familia los hijos son educados a veces por un televisor, And technology has taken us to where now in families, children are educated by television sometimes, a veces por una nanny que no se sabe de dónde viene ni qué valores tiene. or a babysitter that we have no idea where she comes from or her values. Y por lo tanto, nuestros hijos están siendo entrenados para la vida bajo un formato no bíblico, sino un formato fuera del contexto familiar. And so our children are being trained for life outside of a biblical format. La crisis familiar también nos ha implicado a colocar la imagen paterna tan disminuida que no hace falta en el hogar. And also the crisis of family has caused us to place the fatherly figure to dilute the family figure. Por lo tanto, la madre tiene que ahora suplir lo que el padre también tenía que suplir. And so now the mother is responsible for supplying what the father's responsibility is. Haciendo referencia a lo que nos decía el apóstol esta mañana, Referencing to what Apostle was saying this morning, la madre ahora también tiene que ser protectora, now the mother also has to be a protector, una que provee a provider, y una líder. and a leader. Y no porque no lo pueda hacer, And not because she's not able to do this, sino porque ahora la mujer tiene que pasar a ser de ser una mujer como Dios ha llamado a una supermujer. but now the woman has to go from being a woman like God has called her to a superwoman. Porque los modelos que está estableciendo la sociología está colocando una sociedad centralizada sobre el hecho de que el hombre es bueno para hacer ciertas cosas, pero que en el hogar solo tiene un distintivo, poner hijos. Because sociology is placing, it's changing the values of everything, stating that the man is only good to provide children. Lo siguiente que quiero establecer To make. es que mucho en la iglesia se ha hablado de Proverbios 31. The second thing I want to establish is many of the churches have spoken about Proverbs 31.
como el ejemplo de lo que debe ser una mujer. about the example of what a woman should be. Y quiero hacer claridad en esto, And I want to make this clear. que Proverbios 31 es una descripción de lo que es la iglesia en este tiempo. Proverbs 31 is a description of what the church ought to be in this time. Hay tópicos esenciales para que la mujer lo maneje, There's essential topics for the woman to manage here, pero debemos movernos but we should move en lo que la Biblia establece como la mujer en primer lugar. according to what the Bible establishes the woman should be. Por eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, So let's capítulo go 1. to the book of Genesis, chapter 1. En Génesis capítulo 1, verso 27 nos dice lo siguiente. Genesis chapter 1, verse 27 says the following. Y creó Dios al hombre a su imagen. It says, God created humanity in God's own image. Creó Dios al hombre a su imagen. God created humanity in his own image. A imagen de Dios lo creó. In the divine image, God created them. Varón y hembra los creó. Male and female, God created them. Me gusta mucho este pasaje I really like this passage porque todavía no está el hombre en el jardín, because the man is not in the garden as of yet, pero Dios está diciendo que lo crea a él. but God is saying that he creates him. Y establece lo siguiente, And it varón establishes- y hembra los crea. Male and female, he created them. Y quiero que vea porque aquí está diciendo, Dios creó al hombre. And I want you to see that it is saying God created the man, Y dice varón y hembra. male and female. Adán está refiriéndose a la humanidad. Adam refers to the humanity, Y en esa humanidad Dios crea a el varón, que en hebreo sería la palabra sakar, and within that humanity, God created the male, which in Hebrew the word would be sakar, y crea a la hembra, and creates the woman, que sería the female, nekabá. that would be nekabat in Hebrew. Entonces Dios está creando al Adán, Sakar So God is creating Adam Sakar y Adán, Nekabá. and Adam Nekabat. En el principio, cuando Dios crea al hombre, Dios no está haciendo una distinción diferente entre lo que es el hombre y la mujer. In the beginning, when God first creates man, he's not making a distinction in what the male or female is. Esto le golpea mucho a las denominaciones And this hurts a lot of machistas, denominations, the macho man denominations, porque las denominaciones machistas han colocado a muchas mujeres solo al punto de que pueden servir para muchas cosas, pero no pueden ser líderes. because these denominations of a manly man have placed the woman saying that she can serve, but only in certain areas. Por lo tanto, este verso está diciendo, Dios cuando crea al hombre, But this verse is saying God, when he creates humanity, está colocando al varón y a la hembra en el mismo he nivel. is placing male and female at the Dice, same level. a la imagen de Dios los creó a los It dos. says in the image of God he created them both. Y me gusta porque Jesús o el Dios dice en el verso 28 que Dios los bendice. And I like because God says in verse 28 that he blesses them. Y los bendijo Dios And God blessed them y les dijo, fructificad, and said to them, multiplicados, multiply, llenad la tierra, fill the earth, sojuzgadlo, master it, señoread en los peces del mar, take charge of the fish of en the las aves sea, de los cielos the birds in the y sky, en todas las bestias que se mueven sobre la and tierra. everything crawling on the ground. Cuando Dios está diciendo esto, no está diciéndoselo solo al varón macho. When God is saying that he's not just saying it to the male, Y me gustaría que la traducción en inglés fuera más fuerte, porque él está haciendo... Sí. Al varón, the manly man, aquí lo está la mayoría de las veces cuando nos enseñan este verso, and when we learn this verse most of the time, nos están enseñando que esto Dios se lo está dando al hombre, varón, macho, masculino. they're teaching that this is only for the masculine, manly man. Pero aquí la Biblia está estableciendo que es para el varón y para la hembra. But here it establishes that it's for male and female. Y aunque esto golpea And although- a las denominaciones, This hurts the denominations. Dios está diciendo, el hombre y la mujer están colocados en la tierra para fructificar, God is saying the man and female have been placed on earth to be fruitful, para multiplicarse, to multiply, para llenar la tierra, to fill the para earth, sojuzgarla y para señorear en ella. and to master it, take charge of it.
Cuando decimos esto, And when we say this, estamos también reconociendo we're also recognizing que cuando en las sociedades la mujer se ha levantado, that in society, when the woman has risen, es porque ha habido una necesidad de mostrar que también Dios puede utilizarla. it has been because there's a necessity to show that God can also use the woman. Por ejemplo, For example, la iglesia primitiva. the primitive church. Hubo un ataque completo a los hombres machos. There was a complete attack to the macho Varones. or the manly males. La mujer tuvo que tomar el control. Women had to take control. Y había pastoras, And they had female pastors, había profetas, they have mujeres female profetas, prophets, y había mujeres que estaban en todos los órdenes de dones dentro de la iglesia en ese tiempo. and there were females who received all of the gifts during that time in the church. Entendemos en el Antiguo Testamento In the Old Testament, we find que Débora fue una de las primeras jueces that Deborah was one of the first judges, y trajo equilibrio, juicio y razón y gobierno sobre una nación completamente. and she brought balance, justice, and reason to a nation completely. Pero hoy en día encontramos gente decidida a colocar esto, minimizarlo y traer los órdenes machistas de sociedades como las turcas o como sociedades orientales donde la mujer es disminuida a la sociedad eclesiástica. But today we find that they have diluted this, they made it lesser, and we find communities or cultures like the Turkish Orientales. Oriental cultures who have placed the man as the head of everything. Uno de los detalles de cuando sabemos que la mujer y el hombre están siendo colocados al nivel igual dentro por lo que Dios dice, One of the details that allows us to see that male and female have been placed on the same level based on what God is saying es porque Dios está dando esta bendición a la humanidad en totalidad. is because God has given this blessing to humanity as a whole. Y me gusta cuando vemos en el capítulo 2 de Génesis como Dios nos lo dice. I like in chapter 2 of Genesis how God says it to us. Dice, Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, Genesis 2:8 says, and the Lord planted a garden in Eden, al oriente, in the east, y puso allí al hombre que había formado. and put there the human he had formed. Puso al hombre. He placed there the human. Cuando pone ahí la palabra hombre, está colocando la palabra Adán. When they're using the word human here, it's the word Adam. La palabra Adán, que es la misma que utiliza cuando dice, hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, varón y hembra los creó. The word Adam that is the same one he uses when he says he created them female and male to his image. Es decir, que cuando él está colocando a Adán, está colocando al Adán Sacar y al Adán Nequeba en el jardín. Saying that when he places Adam, he's placing Adam, Sakar, and Nekebar in the garden. O sea que Dios estaba viendo al hombre y la mujer colocados en el huerto para que trajeran el orden que Dios quería, el reino de Dios a la tierra. Meaning that God placed male and female in the garden to bring the order that he wanted to earth. Por lo tanto, hasta aquí en este momento no estamos viendo ni siquiera el rol madre, sino el rol mujer dentro de la creación de Dios. Therefore, until this point, we have not seen the role of a mother, but just as a woman inside of within creation. La creación hasta este momento está viendo a la humanidad en cualquiera sea de su expresión, hombre o mujer, trayendo el orden de Dios a la tierra. Creation until this moment is bringing to humanity, whether it's male or female, God's purpose or to bring God's purpose into creation. Until this point, creation is seeing humanity in their expression of male and female bringing the order of God. Okay, until this point, creation has seen humanity bringing male and female, humanity as male and female, to bring the order of God to creation. Dios está interesado en que cada uno de ustedes se vea como un
elemento, como un agente de Dios para traer el orden del reino a la tierra. And God is interested that you see yourself as an agent to bring the order of God into the world. No importa tu sexo. It does not matter what your gender is. La mayoría de las veces que la denominación ha querido colocar el sexo como una característica especial, ha traído consecuencias nefastas hacia la familia. Many times that denominations try to bring gender into a characteristic, it brings Mortales. it brings mortal results to families. Les voy a ir un poquitico de historia. And I'm going to give you a little bit of history. La iglesia, los musulmanes, Muslim churches, en sus libros nunca le colocaron a la mujer un velo. in their books, they never placed a veil over the woman. Pero en todas partes donde está la iglesia musulmana, But anywhere where the Muslim church is, las mujeres usan velo. women use a veil. Parece mentira. It seems like a lie. No puede ser. It cannot be. Resulta que la sociedad turca It just so happens that the Turkish society ha implicado que la mujer debe usar un velo. has implied that the woman must use his veil. Y eso fue trasladado a la religión musulmana. And this was then translated to the Muslim religion. Porque los musulmanes tienen a la mujer puesta muy por debajo. Because Muslims have women placed very low. Cuando la mujer ha sido colocada como otra situación. When the woman has been placed in a different situation, Déjenme ir un poquito más atrás en la historia. let's go a little further back in history. Hay un personaje bíblico llamado Nimrod. There is a character in the Bible, Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso sobre la tierra. He was the first powerful Ayer el apóstol nos habló sobre él un poco. over earth, and the apostle spoke to us about him a little bit yesterday. Nimrod empezó a crecer y empezó a tener enemigos. Nimrod began to grow and have enemies as well. Fue perseguido y llegando a lo que hoy correspondería a Roma, He was persecuted and going into what now is known as Rome. fue asesinado He was assassinated en lo que se conoce hoy como la Basílica de San Pedro. in what is known as the St. Peter Temple. Fue enterrado. He was buried. Su mamá, His mother, su esposa, his wife, cuando encuentra que el hombre más poderoso de la tierra había sido muerto, when she finds that the most powerful man of earth had been killed or died, dijo esto: said this: el hijo, porque estaba embarazada, the son that she was pregnant with or estoy carrying, embarazada y el says- hijo que voy a dar va a ser Nimrod. says, I am carrying a child, and the child that will come from me, it's Nimrod. Y ese hijo va a ser un Dios, And that child will be a God. va a ser Dios. It will be God. Y entonces ella se convirtió en la madre de Dios. And so she became the mother of God. ¿Cómo llaman a María hoy? What do they call Mary today? Y la pregunta es, ¿fue María la madre de Dios? And the question is, was Mary the mother of God? No es tan fácil como parece. It's not as easy as it seems. Porque mucha gente todavía llama a Jesús, Because many people still call Jesus, ¿cómo? how? Ok, les dejo con el problema. I'll leave you with the question. Quiero ir de nuevo al problema de la mujer. I want to go back to the problem with the woman. Cuando aparece esto, en la sociedad empieza a haber una distorsión completa porque la mujer había sido colocada simplemente como alguien en la casa que traía hijos y cuidaba la casa. When this appears, there's a distortion that comes to society because until then, woman was just someone who would have children and would stay at home with them. Esta mujer que empieza a perder poder porque su esposo muere, This woman that begins to lose power because her husband dies, ella coloca a su hijo, lo llaman de nuevo Nimrod she places her son and names him once again Nimrod y convierte a Nimrod en Dios, en rey, and makes him into a god, a king.
Y ahora ella es la madre de Dios. And now she's the mother of God. Ahora la mujer pasa de ser simplemente la imagen de Dios Now the woman goes from being simply the image of God a convertirse en el origen de Dios. and becomes the origin of God. Dios no tiene origen. God has no origin. Por eso es la que cierta enseñanza que la Iglesia Católica nos da, hay que tener mucho cuidado. And this is why certain teachings that the Catholic Church gives we must be careful with. Porque nos están tratando de enseñar un origen de Dios que no existe. Because they want to teach us an origin of God that does not exist. Pero nos ha distorsionado la visión de quién es la mujer. But they have distorted our vision of who is the woman. Por lo tanto, tenemos que ramar a ver cuál es el concepto bíblico de la mujer. So we must go and see what the biblical concept of women is. Dios coloca al hombre, a la humanidad en el huerto para que traiga el orden de Dios a la tierra. God places humanity in the garden to bring the order of God to earth. El verso 7 de Génesis 2 dice lo siguiente. Verse 7 of Genesis 2 says the following. Entonces Jehová Dios formó al hombre It says the Lord God formed the human del polvo de la tierra from the topsoil of the fertile land y sopló en su nariz aliento de vida. and blew life's breath into his nostrils. Y fue el hombre un ser viviente. The human came to life. Entonces, la palabra hombre, o como dice la versión en inglés, humanidad, The word man or human allí es la misma palabra Adán. is the same word Adam. Entonces dice que formó Dios al Adán Sacar y al Adán Necabá So we're saying that God formed Adam Sakar and Adam Nekabar del polvo de la tierra from the topsoil of the land y sopló en su nariz aliento de vida. and blew into the nostrils a life of Y breath. fue ahora Breath of el life. Adán Sacar y el Adán Necabá un ser viviente. And became now Adam Sakar and Adam Nekadar a living being. Lo que Dios está diciéndonos aquí es que Dios suelta su palabra, suelta su aliento, su habilidad creativa sobre el hombre. And what it is saying here is that God released his word, his breath, his creative nature over man. Y los dos ahora son almas vivientes. And now they are living souls. Son personas que Dios ha colocado para traer el gobierno de Dios a la tierra. People that God has used to bring the order of God to the earth. Habla de la sustancia de Dios dentro de él que se va a manifestar en lo exterior. It brings about the substance of God within them that's going to be manifested on the exterior. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que cada uno de los, sea usted hombre o sea mujer, tiene el de Dios, tiene el aliento de Dios en sí mismo. So we must see that each one of us, whether male or female, have the breath of God within us. No sé, no importa, no es el hombre solo que lo tiene, sino la mujer It también. is not just the man or the male alone that has it, but female as well. Hasta aquí Dios está creando la primera institución, el hombre. Until here, God has created the first institution of man. El hombre como humanidad, Man as humanity, varón y hembra. male and female. Amén. Amen? Y Dios dice esto, And God says this, Génesis 2:18. Genesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, And the Lord said, no es bueno que el hombre esté solo. it is not good for man to be alone. Le haré ayuda idónea para él. I will make him a helper that is perfect for him. Le haré ayuda idónea para él. I will make him a helper perfect for him. Y este ha sido quizás el verso que hemos utilizado para poner a la mujer en un nivel más bajo. And this has been the verse maybe that we've used to place women as in a lower level, Dice, oh, porque va a ser la ayudante. saying, oh, because she's going to be the helper of. Y muchos hombres han utilizado esto para esclavizar a la mujer. And many men have used this to bring slavery to women. Pero lo peor no ha sido esto, lo peor es que ha sido iglesias y denominaciones que han utilizado estos textos para colocar a la mujer en un lugar totalmente aparte.
And the worst part is that there has been doctrines, denominations, and churches that have used this verse to place the woman completely aside or isolate. Mi mamá nació en una denominación My mother was born in a denomination donde las mujeres se sentaban a un lado y los hombres a otro, where the women would sit on one side and the men on the other, donde la mujer no podía hablar en la congregación. where the woman could not speak in the congregation. Lo único que se le permitía a la mujer era darle clase a los niños, The only thing allowed for women to do was to give class to the children. pero su dinero sí era bueno, But their money was good. pero la comida que hacía sí era buena. The food they made was good. Creo que eso es hipocresía. I think that's hypocrisy. Cuando muy fácilmente vemos hombres que utilizan a su esposa, utilizan sus recursos, pero ellos no son capaces de servirle a su esposa. When we see very much that there are men who take the resources they are willing to take from the wife but not be a help to the wife. Necesitamos entender esto. We need to understand this. Dice el verso 18 lo siguiente: Verse 18 says the le following. haré ayuda idónea. I will make him a helper that is perfect for him. La palabra neget, que es la palabra ayuda idónea, The word neget, which is a perfect help, es Dios quiere colocar al frente alguien que se oponga al otro God wants to place in the front someone who is against the other para producir algo. to produce something. Y quiero usar la palabra que te ponga en contra, quiero usar esa palabra adrede, And I want to use the word against on purpose con la siguiente razón. for this following reason. Muchas veces nosotros creemos que todo el tiempo la esposa tiene que estar al lado, Many times we believe that at all times the wife should be beside you. pero lo que quiere decir aquí es que a veces tú necesitas el que esté del otro lado haciendo la fuerza contraria para poder apretar. But what it is saying here is that many times you need that person to be against instead to bring the correct force. Todos los hombres aquí han usado alguna vez una herramienta Many men here have used a tool before, y han tenido que apretar tornillos. and you had to screwdrivers. Entonces colocas una llave arriba So you place a key or y colocas otra screw, para hacerle contra. and one that goes against it. So two things that go against. Cuando Dios coloca al hombre y a la mujer, When God places man and lo female, está colocando al men and mismo women, nivel, at the same level, He's pero uno placing está them. haciendo algo y el otro está haciendo otra cosa But one is doing one thing and the other another para que pueda producir la fuerza completa que debe suceder. to provide the complete force that is necessary. Cuando hemos quitado a alguien, hemos quitado a los padres de la casa, When we have taken parents outside of the homes, hemos colocado a la familia en un lugar de debilidad completa. we place family in a weak area completely. Cuando el machismo quitó al hombre de la casa, When the manly man or the macho attitude took the man outside of the home, dejó a la mujer para que se convirtiera en una supermujer. they left then the woman to be a superwoman. Pero cuando el feminismo llegó, But when feminism came, solamente nos dejó a las casas de cuidado diario cuidando a los hijos. they simply left the man to just take care of the children. Daycares. They left daycares to raise these children. Y ahora tenemos a hijos siendo levantados con principios de sociólogos, de psicólogos pervertidos a nuestros hijos. Now we have children being risen with principles from sociologists and psychologists that are perverted. ¿Cuántos quieren eso para su casa? How many of you want this for your homes? Por lo tanto, estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que levantar al hombre y a la mujer al lugar que Dios los colocó. Therefore, we are in a time where the church has to lift the man and woman to the place where God has placed them or called them. Cuando Dios dice que coloca a la mujer o coloca la ayuda idónea para el hombre al frente, When God says that He places the woman or the perfect helper in the front, está diciendo, ustedes dos son los que la gente va a tener que ver. it is saying you two are the ones that the people are going to see. Son los que van a crear el equilibrio en el hijo. You are the one who would create equilibrium or the balance in the child. ¿Sabes tú que el equilibrio no está en el medio? Do you know that the balance is not in the middle? ¿Cuántos saben esto?
To have balance is not in the middle. How many of you know? El equilibrio está en los dos extremos. It is in both extremes. ¿Me escuchó bien? Did you hear me? La mayoría de nosotros queremos encontrar el equilibrio y en estos días para mí ha sido interesante los ejercicios que he tenido que hacer. Many of us want to find equilibrium or balance in the middle, and these days it has been interesting the exercises I've had to do. Y uno cuando no tiene equilibrio o se va para el frente o se va para un lado o se va para atrás. When you don't have balance, you either go forward or behind or side to side. Y yo, Juan Marco, Benjamín, agárrenme. I say, Juan Marcos, Benjamin, grab me. Porque no tengo equilibrio. I have no balance. Pero vienen y me colocan una cosa aquí, me colocan otra aquí They come and they place something under me, y ya quedo derechito. and now we're up straight. Ya no me caigo. I no longer fall. Entonces, por lo tanto, hermanos, por ejemplo, So therefore, for example, hemos traído, permítame que me meta aquí con ciertas culturas. we've brought, and allow me to get here, touch certain cultures. Los hindús The Hindus, caminan los hombres al frente y las mujeres atrás. the man walks in the front and the female or woman in the back. Muy cultural, Very cultural, pero no bíblico. but it's not biblical. Vamos a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Let's walk according to what the Vamos a Lord traer is el saying. equilibrio de Dios a la Let's casa. bring the balance of God to the El home. esposo no es más, The husband is not more, pero la mujer tampoco es más. but the woman is not more Están either. igual. They are equal. El feminismo no está bien Feminism is not good, y machismo tampoco. and the macho attitude or mentality isn't either. Estamos en un tiempo donde la mujer está llamada a ser la contraparte del hombre en el hogar. We are in a time where we have been called for the woman to be the against or the counterforce in the home. Cuando Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre When para God que te said- vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, When God said, honor your father and mother so that you may be blessed and have long days on earth, te está colocando dentro del seno familiar. He is placing you in what family is. Y está diciendo, honra tanto a tu padre como a tu And He madre. is saying, honor your father as well as mother. Los dos tienen el mismo nivel de honra. They both have the same level of honor. No está colocando a uno por encima del otro. It's not placing one above the Y other. cuando nosotros podemos establecer con claridad que Dios nos coloca dentro del seno familiar, And when we can establish with clarity that God has placed us in what family is, para honrar a estos padres y a esta madre to honor our parents, father and mother, al mismo nivel, the same way, porque es a través de ellos dos que nosotros estamos aquí. because it is through them that we are Que we are here. Que hasta ahora yo no sé ningún hombre que haya tenido hijos solo, Until today, I have not met any man who had a child on their own pero tampoco ninguna mujer. or a woman. Necesitamos el uno del otro para poder formar una familia con hijos. We need one another to form a family with children. Amén. Amen. El hecho de esta frase, ayuda idónea, This phrase of perfect help que ha sido discutida teológicamente muy fuertemente, that has been discussed in theology very strongly. es el momento de ahora nosotros empezar a ver a la esposa a los ojos It is now time for us to begin seeing the wife in her eyes y ver los que estamos al mismo nivel and see that we are at the same level, para traer el orden de Dios a la casa. to bring the order of God to Yendo a the la home. parte práctica. To go into the practical side of it. Cuando nosotros como padres no vemos al cónyuge al mismo nivel, When we as parents do not see the spouse on the same level, nosotros no nos ponemos de acuerdo en cómo educar a los hijos. we cannot come together on how to educate the children. Porque cada uno va a pensar, yo sé cómo hacer las cosas. Because each one is going to think, I know how to do it. Y ya no somos contraparte. And now we're now counterparts. Ya no estamos creando la fuerza necesaria para cerrar las cosas. We're not creating the necessary force to close things. Yendo a un ejemplo para hacerlo más claro. Going to an example just to make it clear. Cuando, por ejemplo, el papá viene y le dice al adolescente, When the father comes and says to the teenager,
no puedes ir a esa fiesta, You cannot go to that party. que no puedes ir a esa fiesta. You cannot go to that party. Y la mamá le dice al niño, espera de que tu papá se vaya And a mother says, wait until your father goes, y entonces yo te dejo ir. and then I will let you go. No están siendo contraparte. They're not being counter forces or counterparts. Tenemos que ajustar las cosas en la We casa. must adjust things in our homes. Hombres, ustedes no tienen la razón siempre. Men, you are not always right. Mujeres, ustedes no siempre están correctas. Women, you are not always right. Nos necesitamos el uno al otro para traer esta contraparte We en la need casa. each other to bring this counter force to the homes. Por eso entonces Dios nos da el verso 21. So God gives us verse 21. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. It says, so the Lord God put the human into a deep and heavy sleep. Hermanos, la pareja tiene que llegar al momento de un cambio radical en sus vidas. Brothers, a couple has to come at a time of radical change in their lives. Cambios radicales. Radical changes. Aquí este sueño profundo habla que Dios quiere llevarte a un nivel donde tú eres transformado ahora para caminar en el equipo que Él ha diseñado sea el matrimonio. This deep sleep here that it speaks about is that now God wants you to be transformed so that you can go through a process and walk in the team that He has ready for you, meaning the marriage. El matrimonio es un equipo. Marriage is a team. Matrimonio es un equipo. It means to be a team. Ser equipo And to be a team habla de diferentes actitudes. speaks about different attitudes. Una de esas actitudes es querer lo mejor para la casa. One of those attitudes is to want the best for the home. Querer lo mejor para cada uno de los que están en la casa. Want what's best for each person in that home. Querer el desarrollo de los que están en la casa. Want to see the development of each person in that home. Amén. Amen? Cuando en un hogar And when in a home, todo está enfocado hacia una sola persona del everything hogar, is being focused to just one person in that home, entonces este es un hogar disfuncional. this is a dysfunctional home. Necesitamos que los hogares se conviertan en funcionales. We need homes to become functional. Por lo tanto, necesitamos que el hombre y la mujer se vean cara a cara Therefore, we need men and women to see themselves face to face y caer en este sueño profundo. and to fall into this deep sleep. Dice, y mientras éste dormía, It says, and while he slept, tomó una de sus costillas. he took one of his ribs. Cuando Dios te llama a entrar en pacto, tu forma, tu cuerpo, tu vida va a cambiar. When God calls you into covenant, your way, your life, your body is going to change. Adán ya no fue el mismo. Adam was no longer the same. Si a usted le quita una costilla, ¿qué le pasa? If they take a rib from you, what happens? Ajá. Ya tienes una costilla menos, Now you have a rib less, ¿verdad? right? Mira lo que pasa. Look at what happens. Ahí hay modelos que se quitan costillas para verse más delgaditas. There's models who remove their ribs to look skinnier, Pero los hombres no hacen eso. but men don't do this. Los hombres quieren verse six pack. Men want a six-pack. No quieren una costilla menos. They don't want one rib less. ¿Por qué Dios no le quitó la costilla a la mujer y se la quitó al hombre? Why did God not take the rib from the woman, but from the man instead? ¿Por qué? Why? Porque quiere que entendamos que ahí tiene que haber una transformación completa en nosotros. Because he wants us to understand there has to be a complete transformation in us. Si te quitan una costilla, nadie va a ver que falta una costilla. If they take a rib from you, no one will know that it's missing. Nadie va a darse cuenta de eso. No one will know that it's missing. Son 12 costillas It's 12 ribs. y una de ellas crece si te la cortan. One of them grows if they cut it. Pero no pareciera que no ha pasado nada. But it seems as if nothing has happened. Pero hay un cambio profundo en tu interior. But there is a profound change in your interior. Lo que Dios está hablando es que cuando nosotros entramos en matrimonio, tiene que haber un cambio profundo para entender
quién es el uno y quién es el otro. And God is speaking that when we enter marriage, there has to be a profound change to understand who is one and who is the other. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque esto nos refiere también a cómo la iglesia, Dios la quiere ver operando en la tierra. This refers also as how God wants the church operating on earth. Fíjate que es tan diabólica la forma de ser de ciertas partes de las culturas orientales, It is so wicked the way of the Eastern cultures de que cuando colocan a la mujer siempre detrás del hombre, that they place women always behind the man. es para ver a la iglesia de Jesucristo siempre operando desde un nivel de sumisión a todo lo demás. It is to see the church of Jesus Christ always operating from a submissive point. Pero Dios quiere que su iglesia esté gobernando, porque nos los dice en Efesios, But God wants his church governing because he says this in Ephesians. que nosotros como iglesia somos la entidad más poderosa después de Dios en el That universo. we as a church are the most powerful entity after God in the universe. Pero como hemos pervertido lo que es la autoridad en el hogar, la autoridad de la mujer, Because we have perverted what is the authority in the home and of the woman, la iglesia de Jesucristo, que es su esposa, the church of Jesus Christ, which is his wife, no tiene poder. has no power Y está esperando que venga el papá a dar castigar. and is waiting for the father to come home and punish. Las mujeres dicen, espera que venga tu papá para que te castigue. Mothers say, wait until your father gets home and Y you're la in iglesia de trouble. Jesucristo espera que venga el Señor para que te And the castigue. church of Jesus Christ says, wait for the Lord to come for him to punish ¿Quién you. trae el orden al mundo hoy? Who brings the order into the world today? Tú y yo, que somos los representantes de You and I, Jesucristo en la tierra. Who are the Como representatives iglesia de of Jesus Jesucristo. Christ on earth as a Por church. eso es que es necesario reconocer quién es la mujer. This is why it's necessary to recognize who the woman is. Porque somos la iglesia de Jesucristo. Because we are the church of Jesus Christ. Somos lo que va a traer el orden de Cristo a la tierra. We are that which brings the order No of Christ to copiemos earth. modelos del mundo. Let's not follow models of the world. Los modelos del mundo están trayendo simplemente abominación a la iglesia de The models Jesucristo. of the world simply bring an abomination to the church of Jesus Christ. Cuando aquí dice que cayó en un sueño profundo, también hace una referencia a Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario, y allí nace la iglesia cuando de su interior sale agua y sangre. When it also speaks here about that heavy sleep, it's talking about Jesus when he died on the cross of Calvary, and out of his ribs the church was born. De su costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Out of his rib, God took out and made a woman and brought it to the man. El Señor toma al hombre The Lord takes the man de esa costilla out of that rib, y hace una mujer. he makes a woman. Y ahora hace un cambio radical de nombre. And now he makes a radical change of names. Ahora ya no la llama hembra, Now she's no longer called female, sino Isha, but Isha, mujer. woman, Mejor dicho, esposa, bride, madre. mother. Y al hombre ahora se le llama, al varón se le llama Ish. And the male is now called Ish. Ish en Isha, Ish and Isha, varón y hembra. male and female. Como lo dice la Biblia, varón y varona. Like the Bible says, male and female. Woman. Pero vamos a ver las letras ahora. And now let's look at the letters, the Y words. con esto vamos a terminar. And with this we will finish. En la palabra Isha, And the word Isha, que sale de Ish, that comes from Ish, vamos a ver que están las palabras en hebreo o las letras en hebreo. in Hebrew we see the letters, Aleph, Aleph, que es la primera letra del alfabeto which is the first letter in the alphabet of Hebrew, o alefato hebreo. La letra Yod Jot, y la letra Shin. and Chin. Los tres forman un valor numérico de 311. This together they form a numerical value of 311.
Esa es la palabra para varón, perdón, And that is the word for male o para or esposo. husband. Ish, Aleph, Yod y Shin. Ish, Aleph, Jon, and Chin En la equal palabra Isha husband. And the word Isha, es formada por Aleph, Shin y Hey. it is placed together by the word Aleph, Chin, and He. Hey. La diferencia es en dos letras. The difference is in two letters. En la palabra para varón está la letra Yod, And the word for husband is the word Jo. o la letra Yod, y en la palabra para Isha está la letra Hey. And in the word for Isha is the letter He. La mujer tiene uno de los nombres de Dios más interesantes, The woman has one of the most interesting names o of uno de los God, nombres de Dios, or ¿no? one of the names of God, Que es el nombre Ha, that is the name Hab, porque tiene la letra Ale, Aleph y la letra Hey, because it has the word Aleph and He, que es el poder creativo de which Dios. is the creative power of God. Pero en la palabra varón tiene la letra Yod, que es la implicación de semilla. But the word husband or male has the word Job, which means seed. Y cuando Dios une a esto, al hombre y la mujer, When God unites these, the husband and wife, or esposo y esposa, bride, husband and wife, ahora el poder de Dios, el poder creativo de Dios, entra en una dimensión impresionante porque están juntos. now the creative power of God enters an impressive dimension because they are together. Está utilizando la semilla, que es una de las características de Dios, He is utilizing the seed, which is one of the con characteristics su of poder God, creativo, with his se power, unen creative power y van a together traer el orden de Dios a la tierra. and bring the order of God to earth. Por eso es que el enemigo ha estado desde el principio yendo en contra de la familia. And this is why the enemy has from the very beginning gone against the family, Porque al dañar el Ish because when they ruin the ish y lo saca del hogar, and take it outside of the home, empieza a haber un gobierno sin la parte que está generando la fuerza que se necesita. then we have a government that is functioning without the part that is missing or necessary. Cuando la mujer se convierte en una supermujer, And when the woman becomes a superwoman, hace todo en la casa, she does everything at provee, home. gobierna, She provides, todo. governs everything. Necesitan también el modelo que trae la protección y la cobertura adecuada al hogar. She also needs the model that brings the protection and the correct covering to the home. Entonces que tenemos mucha gente insegura de sí So mismo we have many people that are insecure of themselves porque nunca tuvieron la protección de un padre. because they never had the protection of a father. Necesitan la protección del padre. They need the protection of the father. Y aunque sea una supermujer, And although she may be a superwoman, sin el padre no lo va a poder hacer. without the father, she cannot accomplish it. Pero en la familia se necesita que los dos estén mirándose cara a cara. But in the family, you need both looking face to face, husband and wife. Si empezamos a revisar la historia de los personajes más exitosos, If we begin to review the history of the story of the most successful characters, vamos a encontrar que siempre hubo un padre y una madre unidos en preparar a ese individuo para alcanzar grandes we cosas. find that there was always a father and a mother united to help that person, that child, reach their goals. Salomón, Solomon, podemos estudiar, ver cómo su papá we can study and see how his father y su madre, los dos lo prepararon and his mother together prepared him para cuando él recibió el cheque en blanco, so that when he received his blank check, él pudo utilizarlo he adecuadamente. was able to utilize that in the correct way. Dios quiere darnos un cheque en blanco. God wants to give us a blank check. ¿Cuál fue el cheque en blanco de Salomón? What was the blank check given to Solomon? ¿Se acuerdan cuál fue el cheque en blanco que Dios le dio a What was the Salomón? blank check given to Solomon? Pídeme lo que quieras. Ask me what you like. Estamos preparando a nuestros hijos para el cheque en blanco. Are we preparing our children for the blank check? Estamos preparando a nuestros hijos para el cheque en blanco. Are we preparing our children for the blank check? ¿Qué van a responder ellos con ese cheque? What will they respond with this check? No corresponde a ellos, It does not correspond to them, sino a nosotros como padres, but to us as parents prepararlos para ser los gobernantes que traigan la gloria de Dios a la tierra. to prepare them to make them the governors that will bring the glory of God to earth.
Por eso podemos ver cómo nuestro Padre Celestial So we can see how our Heavenly Father se encuentra en la unión de un hombre con una mujer, finds himself in the union with a husband and wife, de un ish y de un isha, a Ish and a Isha, para que la gente pueda ver el poder creativo de Dios en la tierra. so that people can see the creative power of God on earth. Amén. Amen.